lo que es la clasificación del turismo en Guatemala. Eso es parte de la investigación que ustedes tenían que desarrollar, ¿verdad? Entonces, ahora nosotros vamos a ver algunos aspectos, ¿verdad? De los cuales ustedes tienen que ahondar para poder manejar estas situaciones de las cuales comprende el turismo. Tenemos entonces que en Guatemala podemos encontrar un turismo comunitario, un turismo en salud y bienestar, un turismo cultural, un turismo gastronómico, un agroturismo, un ecoturismo, un turismo de aventura, turismo deportivo, un etnoturismo, un turismo religioso, un turismo de negocios y arqueológico. Estos son algunos de los que nosotros vimos la semana anterior, ya que nosotros lo vimos de forma generalizada de cómo está constituido, clasificado el turismo, mientras que en Guatemala pues solamente van a darse algunos aspectos de ellos, de los cuales vamos a comentar en este momento. Tenemos entonces que para el turismo comunitario es un turismo alternativo que nos pide respetar la naturaleza, la cultura local y los derechos de los pueblos indígenas. En este caso, cuando nosotros vamos a hablar comunitario, nos vamos a referir a la comunidad de la cual nosotros estamos abordando, estamos visitando, estamos conociendo y por eso nos pide que respetemos la cultura local y los derechos de los pueblos indígenas. Hoy en día nosotros al promocionar, al poder establecer alguna cuestión local, pues tenemos que tener cuidado de no hablar de forma despectiva o no emplear términos inadecuados o apropiados para hablar sobre los aspectos culturales o rurales que nosotros estemos tomando en cuenta, ya que de por sí casi la mayor parte de la población pertenece a una cultura maya, de la cual nosotros sabemos que también existen derechos específicos para ellos y que existe, aparte de eso, la no discriminación, el cual implica que no vamos a hacer distinción racial en cuanto a los aspectos de la cultura. Podemos emplearlas para ser promovidas, mas no hablar de forma despectiva. Entonces ahí tenemos que tener un poquito de cuidado con estos aspectos que nosotros vayamos a abordar. Y a eso se refiere el turismo comunitario. Tenemos también el turismo de salud y bienestar. Al igual que vimos en la forma generalizada del turismo de salud y bienestar, comprende todos aquellos aspectos que sean relacionados al turismo en salud y bienestar, de acuerdo en su momento al lugar que estemos ubicados, podríamos establecerlo también, ¿verdad? Dijimos que en su momento pueden existir convenciones, pueden existir congresos, pueden existir reuniones que permitan desarrollar aspectos de salud y bienestar conforme a la población que se está abordando. Otro aspecto relevante y que aquí lo resalta es que la cosmovisión maya considera, ¿verdad?, como un parte, como una unidad establecida a cada grupo social que conforman a un todo. Por eso es una cosmovisión, es decir, que cada aspecto relacionado de la sociedad maya va a venir a integrarse y que una parte de esa, al ser dañada, al ser infringida, pues viene a desestabilizar. También podríamos en su momento asociarlo también a la medicina que los mayas desarrollaron, ¿verdad? Que fue una medicina natural, una medicina tradicional de la cual pues algunas prácticas se establecen hoy en día. Entonces aquí nosotros lo vemos desde dos aspectos, uno social y otro generalizado, y por eso hablamos de un turismo de bienestar y salud como tal. Dentro del turismo cultural, este es uno de los aspectos que mayor relación tiene con el turismo, ya que Guatemala cuenta con cuatro culturas, la Xinca, la garífuna, la maya y la mestiza o ladina. Y cada uno de estos grupos sociales pues tiene prácticas distintas, de las cuales puede estar establecido como tal la propia cultura, el idioma, la indumentaria, la gastronomía, la religión, la arqueología, la arquitectura y todo aquello aspecto
que venga a representar la cultura de estos 4 grupos que pertenecen, ¿verdad?, a una sola nación. Entonces, en este caso, ya vemos que se amplía más, ¿verdad? Aquí podemos conocer la historia, la evolución, el desarrollo, la producción y todo lo que comprenda a la cultura de estas 4 etnias como tal. Para el turismo gastronómico, pues nosotros hemos hablado también en muchas ocasiones, ¿verdad? De cómo está establecido. Podemos hablar por regiones, podemos hablar por culturas, ¿verdad? Ya hablamos que entonces las 4 que son Xinca, Maya, Garífuna y Mestiza o Ladina, ¿verdad? Según cómo querramos, llamarle a la última, ¿verdad? Ya sea mestiza o ladina. Cada una tiene una preparación específica en alimentos. Nosotros hemos podido observar, ¿verdad? Algunos platillos típicos. Hemos hablado de los representativos en fechas festivas, como los paches, el pepián, el fiambre, este, la preparación de lo que nosotros llamamos, ¿verdad? Boquitas, por ejemplo, los chuchitos, el atol, las enchiladas, las garnachas, las pupusas, etcétera. Todo eso viene a ser una representación gastronómica y si vamos ahondando a cada región, pues vamos a establecer aquellos aspectos que hagan representativos al lugar como tal. La vez anterior, habíamos hablado, ¿verdad? Que en la zona costera donde existe playa, ríos, lagos, lagunas, pues van a ser, representativos los mariscos. Si nosotros vamos, por ejemplo, a ciertas regiones. Mencioné la vez anterior, por ejemplo, en Huehuetenango, en Chimaltenango, en algunos municipios, perdón, de ese lugar, vamos a encontrar que en su momento, existen, por ejemplo, los zompopos. Y esas son comidas características de una temporada, es decir, se le llaman los zompopos de mayo porque solo en mayo pueden encontrarse. Entonces ahí nosotros estamos viendo, ¿verdad? Las características peculiares de la gastronomía. Habíamos hablado, ¿verdad? Que hay personas que comen la culebra, el mono, comen eh, lo común, ¿verdad? El pollo, el cerdo, el pato, el conejo, el venado. Entonces ahí es cuando nosotros vemos estos aspectos gastronómicos que están involucrados dentro de lo que es Guatemala como tal. Dentro del turismo también conocemos una situación de agroturismo. Como su nombre está constituido por dos aspectos, es decir, en la producción agrícola que viene a desarrollar, pero nosotros lo vamos a ver como una faceta de turismo. ¿Por qué situación? Porque cada región tiene un cultivo específico. Nosotros, generalmente en Guatemala se produce, ¿verdad? Lo que es el café, el banano, el azúcar, el hule, el té, el maíz, el frijol. Y si vamos, por ejemplo, al lugar de algunos, que siempre es representativo, ¿verdad? Ya la ciudad de Almolonga, pues sabemos claramente que producen toda clase de hortalizas. Y ahí es donde nosotros adentramos esta parte del agroturismo. En el ecoturismo, pues esto nosotros sí lo manejamos ya, plenamente, ¿verdad? El ecoturismo, pues son la diversidad en el ambiente natural que podemos encontrar. Y nosotros vamos a utilizar aquí todos los recursos naturales, es decir, toda la ecología registrada dentro de las especies, las plantas, los ecosistemas que tenemos, los relieves que tenemos, los microclimas que tenemos, todas las zonas boscosas, el tipo de bosques que hay, la selva, y todo lo que comprenda este aspecto, ¿verdad? Ecológico como recurso natural en turismo. Y por eso nosotros llamamos un ecoturismo. De esto nosotros hemos hablado en clases anteriores. Hemos podido observar, ¿verdad? Cómo Guatemala cuenta con estos microclimas y que cada departamento tiene, algunos municipios que son destacados o representativos por tener, ¿verdad? Un atractivo ecológico
Les decía, aquí en Quetzaltenango, ¿verdad? Directamente tenemos el volcán, tenemos el Cerro El Baúl, el Cerro de la Muela, etcétera. Ya son lugares en los cuales pues puede haber un desplazamiento, ¿verdad? Una caminata y disfrutar de esos ambientes. Les dije, está por ejemplo San Martín, que ahí encontramos nosotros a la laguna de Chicabal. Y así sucesivamente nosotros podemos ir buscando de forma geográfica aquellos lugares representativos. En Sololá está el lago de Atitlán, ¿verdad? Vamos al puerto de Champerico, el puerto de San José, en Patulul, y así entonces nosotros vamos a encontrar lugares que son turísticos de acuerdo al recurso ecológico que presenta. El turismo de aventura, este es similar al turismo ecológico. En un momento determinado, pues vamos a encontrar que existe la práctica de deportes extremos, pueden ser acuáticos, de montaña, terrestres, aéreos, etcétera. Y entonces acá, ¿verdad? Volvemos a adentrarnos en parte de lo que es el ecoturismo, pero ya como una práctica, ¿verdad? De algún deporte extremo como tal. Dentro de esta práctica de los deportes, pues también vamos a encontrar inmersa el turismo de deportes también, que también podemos hacerlo representativo, porque les decía que en su momento, ¿verdad? Pues en Guatemala se practican muchos deportes, se tiene participaciones a nivel internacional, de lo cual nosotros podríamos generar un tipo de turismo. Por ejemplo, en el ciclismo, pues antes de la enfermedad existía una disciplina y una carrera que se le llamaba la Vuelta a Guatemala. Venían competidores de todo, de otros países. Y eso hace que exista, ¿verdad? Un turismo aquí como tal. Entonces, aquí nosotros podemos observar cómo nosotros, de los recursos que se poseen en Guatemala, se establece, ¿verdad? Un turismo como tal. Y específicamente deportivo. Hace como un mes, mes y medio, si mucho, fue aquí este, mm, el evento de gimnasia. eh, y Guatemala fue la sede, y vinieron los países de Estados Unidos, Colombia, Venezuela, Perú, México y también, ¿verdad?, la participación de Guatemala. Entonces, acá ya nosotros estamos siendo sedes, ¿verdad?, de eventos internacionales que generan esa parte de turismo como tal. Dentro de algunos deportes que puede también generar Guatemala está el surf, el barranquismo, el bunqué, el descenso de ríos, escalada, paracaidismo, salto de base, salto de pértiga, parapente, patinaje, el putting, el cross. Tenemos las carreras de aventura, el motocross y algunos otros, ¿verdad? Esto entra dentro, perdón, del aspecto que comprende el turismo deportivo. Para el otro aspecto que tenemos es el etnoturismo. Y para el etnoturismo, pues aquí nos dice, ¿verdad? Que va a ser comprendido de las etnias que pertenezcan al lugar como tal. Bueno, la Organización Mundial del Turismo define cómo visita los lugares de procedencia propia o artesanal. Yo aquí lo comparo porque está inmerso, ¿verdad?, dentro del turismo cultural, porque volvemos otra vez a recordar todas aquellas situaciones de herencia social, étnicas, que se mantienen en la actualidad, y estas son referentes a las 4 culturas, nuevamente a la maya, xinca, garífuna y mestiza, a eso se refiere. Para el turismo religioso es uno de los aspectos de los cuales yo les he hecho mucho mención y les hacía ver que en Guatemala predomina un poquito lo que es la situación de la religión católica. Y esta religión pues tiene prácticas, tiene celebraciones
tiene rituales que se establecen, ¿verdad?, de carácter universal. Por ejemplo, algo representativo aquí religioso sería la Semana Santa, cuando las personas pues hacen cortejos procesionales, de los cuales muchos turistas vienen y hacen afluencia, participan, ¿verdad?, de esos eventos. Podríamos pensar en la Navidad, podríamos pensar en las ferias patronales, que son muchas, ¿verdad? De las cuales se celebran en distintos lugares y que llamamos patronales porque conllevan, ¿verdad? La celebración de un santo y que lleva como nombre la ciudad, ¿verdad? Podemos hablar, ¿verdad? De San Cristóbal, podemos hablar de San Francisco, de San Antonio, etcétera, para mencionar algunos. Entonces, ese es un turismo religioso. El turismo de negocios, este se asemeja mucho al turismo de el bienestar y la salud, o de la salud como tal, porque dijimos que en su momento, pues, existen congresos, eventos, convenciones nacionales e internacionales, pueden ser, internas también nacional, ¿verdad? Establecidas para las personas que desean, pues, hablar sobre un aspecto, específico, ya sea, no sé, relacionado a la salud, relacionado a la educación, relacionado a la industria, la producción de calzado, etcétera. Ahí ya nosotros estamos hablando de negocios específicamente. Estos son los representativos dentro de lo que corresponde a Guatemala. Y otro, ¿verdad? También es el arqueológico. Nosotros sabemos que por herencia social, nuestro país pertenece al territorio mesoamericano que fue comprendido, establecido por los mayas, y que que Guatemala, la verdad, fue una de las principales ciudades donde se establecieron en su momento según su época, de la cual hoy estamos y encontramos pues distintos puntos arqueológicos en Huehuetenango, en Petén, en Retauleu, en Chimaltenango y otros lugares donde se han podido encontrar ciudades mayas. Cada una tiene su representación, ¿verdad? Según fue establecido en su época, esa fue parte de lo que fue la sociedad maya o la civilización maya. De los sitios más importantes y representativos de forma arqueológica encontramos Tikal, Huachactún, Dos Pilas, Ceibal, Aguacateca, Yaxchá y Copán. También encontramos Caminal Juyú, El Mirador, tenemos también Quiriguá, Toxopó, El Baúl, Tacalicabaj y La Democracia, que son las ciudades más representativas. Claro está, dentro de estas nosotros establecemos, ¿verdad?, que pertenecen solamente a un área ya hoy en día arqueológica, porque son parte de museos o de ciudades establecidas bajo una reserva específica de cuidado. Entonces, sobre eso es que nosotros podemos observar, ¿verdad?, el tipo o forma de turismo que se establece en nuestro país. Cada una comprende un aspecto importantísimo y toma como base, ¿verdad?, ciertos recursos para poder ser desarrollados como tal. ¿Alguna duda con respecto al tema? No, señor. Muy bien, gracias. Entonces, se recuerdan que nosotros habíamos dejado